Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Podemos notar, usa la palabra espíritu, espíritu de vida, espíritu de Dios, espíritu de Cristo. Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Como espíritu de Dios, como espíritu de vida, como espíritu de Cristo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como algunos lo creen, no es una influencia, no es una especie de energía que emana de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo, es miembro de la Trinidad, es una persona, tiene voluntad, intelecto, emociones. Es completamente la esencia de Dios con una eternidad y una personalidad propias. Es igual en naturaleza y en atributos al Padre y el Hijo. Tiene personalidad, posee voluntad, intelecto y emociones. Amén. El Espíritu Santo sabe las cosas profundas de Dios. Dice 1 Corintios 2:10, mas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo ha sondeado la profundidad del conocimiento divino. Corintios 2:11, la primera carta dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos ama y su amor es igual al amor de Cristo y de Dios. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como pueden notar en la hoja que tenemos, cada afirmación que damos emana del texto, o sea, de la Sagrada Escritura. Y eso es un principio que siempre tenemos que tener, que siempre tenemos que respetar.
Cualquier afirmación que uno hace tiene que emanar de las Escrituras. ¿A alguien le falta hoja? Falta una hoja ya, sí. Por favor. Seguimos. Otro punto, el Espíritu Santo toma decisiones divinas y soberanas. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es quien toma las decisiones y reparte a cada uno de nosotros. También habla la verdad siempre y nos guía a toda verdad. Si alguien te hace una afirmación que no está conforme a la Biblia, eso no proviene del Espíritu de Dios. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que por cierto está en medio nuestro, está en nuestro corazón, ¿verdad? Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bueno sería poder predicar, pero que la Biblia hable por sí sola, ¿no? A veces nosotros creo que tenemos que ver esa situación para que la Biblia sea quien nos esté hablando. El Espíritu Santo ora e intercede por nosotros. Hay reunión de oración, hay reunión de intercesión, pero sobre todas las cosas el Espíritu Santo que vive en nosotros, ora por nosotros e intercede por nosotros. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Situación personal, familiar, congregacional, como país, qué bueno sería interceder y dar lugar a que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a la oración y a la intercesión conforme a su voluntad. Por eso es importante estar juntos, estar en comunión. Nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, dice la palabra de Dios, Él envía bendición, vida eterna. También nos enseña todas las cosas. Mas el Consolador, dice Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Agradecemos al Señor por tanta Biblia en medio nuestro, pero también queremos agradecerle si es que empezamos a escudriñar la Biblia personalmente ante cualquier otro estudio, ante cualquier otra situación, ante cualquier otra opinión, para que sea la palabra misma nuestro sustento. Amén. El Espíritu Santo también es la unción que viene de Dios. Dice primera carta de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La persona que está a tu derecha, a tu izquierda, atrás, tiene unción, porque tiene al Espíritu Santo. ¿Sí? No busques otro lado lo que está dentro tuyo. Dale lugar. La unción del Santo, eso dice su palabra. El Espíritu Santo nos guía. Más extenso va a ser el estudio del pastor Carlos Balinotti después. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No piensen que no hagan silogismo. Entonces, si no soy guiado por el Espíritu, no soy hijo.
¿Cómo es eso? Esperen la charla del pastor Balinotti. El Espíritu Santo ordena. No es que era voluntario nomás. El Espíritu Santo ordena. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Predicar le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Viste, a veces cuando querés hacer cosas y sentís dentro tuyo, y ni en Bogotá nomás porque querés hacer lo que a vos te gusta. Que el Señor nos dé sensibilidad para que cuando Él diga, tengamos en cuenta, ¿verdad? Él ordena. El Espíritu Santo tiene comunión con nosotros. El saludo de 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo es una persona, puede ser contristado. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No le pongas triste. El Espíritu Santo es una persona, se le puede mentir. Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Qué tema delicado el económico y qué tema tan importante, con tanta ternura el Espíritu de Dios nos dice, no es así. Acá era por dinero. La única vez que la palabra curios no se refiere a Jesucristo es cuando dice no podés servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Usa la palabra curios tanto para las riquezas como para el Señor. Que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos haga ver siempre qué es lo que tenemos que hacer y seamos obedientes en no mentirle al Espíritu Santo. Tampoco se le puede tentar. Hechos 5:9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No me pregunten sobre este tema porque solo dice que no se le puede tentar. Tampoco hay que hacer doctrinas, hay que tentar, ni a manombatas y nada así. Bum, bum. El Espíritu Santo puede ser molestado y puede ser resistido. Eso ya está profetizado en Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esteban dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y costumbre baíjicuay. Papá resistía, el abuelo resistía, ellos resistían al Espíritu Santo. Y antes de esto dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo le dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. A veces la llenura del Espíritu Santo nos va a impulsar a hablar verdad en amor, pero tenemos que hacerlo. ¿Está bien? Puede ser blasfemado, Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mateo 12, 31, 32,
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso quiere decir lo que vas a aprender si estudias este apunte todos los días, medita a ver qué el Señor tiene para vos y para mí. El Espíritu Santo puede ser apagado. No apaguéis al Espíritu. Ani irembogüe. Ahora pasamos al Dios Trino, la Trinidad de Dios. La Gran Comisión en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después dice, la inhabitación del alma del cristiano es realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra inhabitación no es privativa en este caso, es inclusiva. Baepa se dice la inhabitación. Dentro, ¿verdad? Está queriendo decir que mediante el Espíritu, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen morada dentro tuyo. Dentro tuyo habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si notan aquí, habla del Padre, habla del Espíritu Santo y habla del Hijo. Eso significa inhabitación, que ellos habitan dentro nuestro. Hay un término teológico, pericoresis o perijoresis, donde los padres de la Iglesia definieron esta inhabitación, diciendo que es como que hay una danza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el cual simultáneamente ellos en comunión viven dentro nuestro, nos hacen recordar, nos ven, hace realidad la obra de Cristo, después nos dan fuerza interior. Hay una operación, una vivencia, y es gracias a la Trinidad. El Espíritu Santo es el Espíritu eterno. Hebreos 9:14 dice, fíjense en la Trinidad, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿a quién? A Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La Trinidad operante, el Espíritu Santo es el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es omnisciente, se ve en los capítulos del Evangelio de San Juan, 14, 15 y 16, y en la carta a los Corintios. El Espíritu Santo te guía a toda verdad, revela toda la verdad y conoce las cosas profundas de Dios. Siempre habíamos dicho que en Daipori ungido la Yabay, ¿verdad? Ese tipo está lleno del Espíritu, tiene mal carácter nomás. No más, no es así, ¿verdad? O está ahí, se perdió ahí, no tiene más conciencia de lo que hizo, tampoco. Hay llenura, pero hay un motivo por el cual la carta a los Corintios escribe. Los dones, sí, para este tiempo, pero para edificar la iglesia.
no para provecho personal. ¿Por qué? Porque está escrito que tiene que ser así. Yo creo que ninguna persona está autorizada a decir esto ya pasó o esto no pasó. Hay que tener mucho temor de Dios para hacer ese tipo de afirmaciones también, ¿verdad? Recibir la palabra con humildad y que Él nos vaya guiando. El Espíritu Santo es el Espíritu eterno, es lo que vimos, ¿verdad? Guía toda verdad, revela la verdad, conoce las cosas profundas de Dios. También es omnipotente, el creador de todo lo que existe. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó. Dios dice, ¿verdad? Y estaba desordenada y vacía. ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, cuando dijo que hizo, habló. ¿Y quién habló? El verbo, la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se refiere al Hijo, a la palabra. Esa misma palabra creadora se hace carne, es Jesús, y esa misma palabra revela la Escritura. Entonces, honrar la Escritura es honrar a Dios, es honrar al Espíritu Santo, es honrar a Cristo, es honrar al Padre. Tuvo, ¿verdad?, que bajar de su condición de Dios, el creador de todo, el omnipotente, y permitir que nosotros podamos leer la Escritura que hablan de Él. Qué amor, ¿verdad?, infinito. También dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y está subrayado, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, Jesucristo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahí en Lucas 1:35, el poder del Altísimo, usa el texto hebreo, el Elión, el Supremo Soberano, Dios del universo. El poder del Dios Supremo reside plenamente en el Espíritu Santo. También ese Espíritu Santo es llamado Espíritu de Santidad. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En el trisagio de Isaías, trisagio significa declarar la Trinidad. Por eso dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo que está queriendo decir es que después que Jesús resucita, es declarado Hijo de Dios como nuevo hombre, la nueva creación, después que Él resucita. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese nuevo hombre engendrado es después de la resurrección una nueva naturaleza, la que vos y yo vamos a tener después de que nuestro cuerpo sea glorificado. Amén.
Seguimos. El Espíritu es llamado también el Espíritu de gloria. Primera carta de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo. Porque algunos ya portaba ahí, sí me persiguen porque soy cristiano. No se refiere a eso. Si hacemos mal las cosas, hay que aguantarse en su freno y arrepentirnos. Pero acá dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu vivificante, la fuente de vida. Segunda Corintios dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo es Dios, debe ser adorado como Dios, debe ser honrado como Dios, debe ser venerado como Dios, debe ser tratado como Dios. Qué lástima lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Lastimosamente, no quisiera culpar, no quiero mencionar ningún nombre, pero como dicen los jóvenes, cualquiera ahora, ¿verdad? No vamos a hacer tanto caso a las redes sociales, copiar, pegar y repetir lo que dicen otras cosas, otras personas. Tengamos un espíritu dispuesto para aprender de la Escritura, aprender de otras congregaciones a las cuales también el Señor les sigue revelando, porque la iglesia es una en toda la tierra, y ahí ir viendo, ¿verdad? No encerrarnos como que una congregación tiene toda la verdad y que el resto está equivocado. No es buena decisión pensar de esa manera. El Espíritu Santo es el Señor. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor, y usa curios, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde no está, no hay libertad. Y si no tenés o no tengo o no tenemos libertad, pero hay que aprovechar lo que el Señor nos provee. Creí, por lo cual hablé. Cuando ve que parece que todo está oscuro, no se puede hacer nada, qué buena oportunidad para dejar de lado mi propia sabiduría, levantar las manos, humillarme delante de Dios y dejar que su Espíritu opere en nosotros, ¿sí? Para tener verdadera libertad. También dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. De gloria en gloria te veo. Después, como dice, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Ahí es la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dicen que el espejo en ese tiempo no es así como ahora, que se ve tan... Yo las veces que miro en el espejo veo una belleza de la creación. Anteriormente el espejo era borroso, ¿verdad? No se veía. Y dice, como en un espejo, es como que a mayor gloria, más contemplar, ¿verdad? La gloria del Señor. También es llamado el Espíritu de Dios, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él. El espíritu de, ahí hay ese se llama tetragramatón, son 4 letras hebreas, ¿verdad? Para cómo se escribía el nombre de Dios. Isaías 61 dice, el espíritu de Yahweh, otros dicen Jehová, otros dicen Yahvé. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Qué bueno es tener conciencia de que somos solo vasos en los cuales reposa la gloria de Dios y que en nuestra debilidad se perfecciona su grandeza. Como alguien dijo, nosotros somos mozos, la comida lo prepara el Señor. Y así como nos entrega su palabra, de esa misma manera, en mucha debilidad tenemos que entregarla para que opere el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Dios vivo. El Espíritu de vuestro Padre, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu del Dios vivo, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón, del corazón. El Espíritu de Jesús, Hechos 16:7 dice, cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu de Cristo. ¿Tuvieron alguna experiencia así cuando iban a hacer algo y el Espíritu Santo les dijo, Eso es para todos, Gina? Decir un poco, es para mí. Y hacer una canción, pero que eso te pertenece a vos. Porque el Señor nos lo dio, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de su Hijo, Gálatas. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La filiación, la relación Padre-Hijo, Hijo-Padre. Dice que esa palabra aramea, Abba, conlleva una ternura como de un hijo al Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace posible eso. El Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, decía el apóstol Pablo. Debemos orar y adorar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios el Espíritu Santo. A los muchachos que están en la alabanza, en la adoración, a quienes están encargados de entregar la música en las congregaciones, veamos, contemplemos de que la Trinidad siempre sea exaltada. Cantemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Jesucristo, ¿verdad? A veces decimos, Señor Jesús, te pido en el nombre de Jesús. Te pedí a Jesús en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace Cristo? Cristo es el camino para llevarnos al Padre y el Espíritu Santo hace posible esa relación. En ningún momento
ninguna persona de la Trinidad actuó, ni actúa, ni actuará sola. Siempre están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después podemos ver otro estudio muy interesante sobre eso para hacer algunos ajustes conforme a la palabra del Señor. El autor de las Escrituras, dice la segunda carta de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, el aliento de Dios, la obra e inspiración del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hechos 1:16 dice en cuanto a las Sagradas Escrituras, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Siempre que las Sagradas Escrituras dice algo, es el Espíritu Santo quien lo está diciendo. Juan 15:16, ahí habla de la principal tarea del Espíritu Santo, que es glorificar a Cristo. Él es el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. Él me glorificará. Esa es la obra del Espíritu Santo. Inclusive en el Antiguo Testamento, Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Tengo una prédica, el Espíritu y la Palabra, y es impresionante la cantidad de veces que Jesús, que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro y la iglesia mencionan el Antiguo Testamento. Nunca hay una forma así como interrumpida. Siempre el Señor nuestro Jesús, inclusive cuando leía su Biblia, la Septuaginta, Él mencionaba la Escritura, la cual Él mismo inspiró como Dios. Pero qué importante es eso. Yo estoy tan contento con nuestras congregaciones porque enseguida luego te confrontan cuando ven que algo no está bien. Y ayúdennos y téngannos paciencia a los pastores. Nosotros queremos hacer bien las cosas, ¿verdad? No digan de nosotros, oh, poí cuarta, ¿verdad? Ayúdennos. Help me, please. ¿Verdad? y 3.769 referencias cruzadas. Va para las referencias cruzadas, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Está? Las obras del Espíritu Santo, la creación, Antiguo Testamento, Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y Juan 16:8 dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando sos lleno del Espíritu Santo, también acordate del pecado, de la justicia y del juicio. Aní solamente, sí, todo bien, todo bien, todo bien, no se arrepintió. Oran un poco para que reciba la gracia y siguen sus pecados. Y no, el Espíritu Santo cuando llega primero te lleva a postrarte. Al menos a mí hizo así en Comunidad Asunción. Hace mucho tiempo, eso que quieren aparentar que ya está bien, ¿verdad?
me tiré en el suelo, pataleé, pateé todo ahí, ¿verdad? Pero porque algo ocurrió. El Señor me hizo ver lo que yo era y un poquito de lo que Él era. Y ese es el camino. Un hiponape quebrantamiento, pero hay que... ¿Por qué pico yo? Porque la autoestima mata la vida del espíritu. Eso es, pobre engaño, no, otra onda. Hay que despojarse de eso y darle lugar al Espíritu Santo y a la gracia del Señor. ¿Les parece? Va. Dice las Sagradas Escrituras, el aliento de Dios, la obra de inspiración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya leímos. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, vemos ahora. Él está allí en su bautismo, Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, Juan el evangelista, ¿verdad? Juan el evangelista escribe de Juan el Bautista. ¿Está? Y dice en testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces la vida, la obra, la presencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo. Para algunos que están así esperando, falta un poquito, falta una hoja y un poco más, ¿sí? Hay que estar entrenado en la Escritura. Si este era el mundial y pasaban 4 partidos, vas a ver medio tiempo nomás, ¿verdad? 45 minutos. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. También en la tentación en el desierto, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién quiere que haga eso con usted? Él es la unción sobre la vida de Jesús, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo ungiendo a Jesús. Jesús también era guiado por el Espíritu Santo para enseñar. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los milagros que Cristo hizo y el mensaje que Él predicó fue el ministerio del Espíritu Santo a través de Él. Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios, otra versión dice, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Incluso la muerte de Jesucristo, de la cual hablamos tan a menudo, fue una obra del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cada milagro que hizo fue a través del poder del Espíritu Santo y aún su muerte fue por el poder del Espíritu. Su nacimiento fue a través del poder del Espíritu, su vida fue a través del poder del Espíritu, su enseñanza fue a través del poder del Espíritu y aún su muerte fue a través del Espíritu Santo. Su resurrección también fue a través del poder del Espíritu Santo. En la resurrección vemos que dice Romanos 8:11, y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Convence de pecado el Espíritu Santo. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo llama a los pecadores, segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cada vez que la Biblia habla de elección, que uno es escogido, que uno es predestinado, va junto con la palabra en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Si no es en Cristo, a través de Cristo y por medio de Cristo, no hay elección, no hay predestinación, no existe tal obra. Amén. La segunda Tesalonicenses dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo da regeneración de vida. Es para la regeneración, nacer de nuevo, ¿verdad? Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo testifica de la verdad de Cristo. Lucas, cuando escribe Hechos, capítulo 5, 30-32, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, que glorifica a Cristo, exalta a Cristo a través de la palabra y habita en el creyente. Volviendo otra vez a los queridos músicos, ¿verdad? Leamos que no mucho la palabra, mucho luego, acerca de Cristo, acerca de... En los institutos bíblicos, por eso es bueno estudiar, leer mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en que estás ministrando o cantando algo, el Señor va a poner en tu corazón un sentir. Y si hay depósito de palabra de Dios, eso es lo que vas a transmitir, eso es lo que vas a comunicar, eso es lo que vas a impartir. Y no solamente el lindo estilo musical o que le gusta a la gente. No tenemos que ir por ahí. Si se pueden unir las dos cosas, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay distintos gustos, estilos musicales,
Pero lo más importante en las canciones es la letra, el contenido de la palabra. ¿A qué vea? ¿Qué son las obras muertas? No sirve para nada. ¿Alguien más? Juan Chiva, porque si no es escritural, hule, ¿verdad? Que todo lo que no glorifica a Cristo es una obra muerta. ¿Viste? Es cuando, no quiero decir, es cuando yo cocino. No come nadie. Obra muerta y té, ¿verdad? Ahora es distinto cuando juego fútbol, no digo lo mismo. ¿Se entendió? Obra muerta, ¿verdad? No glorifica a Cristo, no es guiado por el Espíritu, no se ve el fruto, no se ven los resultados. Eno y hojarasca, dice Lili, ella es muy bíblica. Eno es heno, hojarasca es hojarasca. El Espíritu Santo nos llena. Acá, Romanos 8:9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando estás solo, acordate que sos templo del Espíritu. Cuando te coreí.com, acordate, habla en el Espíritu, ¿verdad? Me estoy cantando a mí, no a ustedes. El Espíritu Santo nos llena, es una declaración de poder. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Una vez busqué la palabra disolución. Desastre, Sorocue, investiguen un poco. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Después dice, hablando entre vosotros, salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Que dure solamente de que ganó Olimpia, como siempre, 10 minutos, ¿verdad? Pero después acordémonos de hablar del Señor, cantar del Señor, ¿verdad? Todavía en este tiempo del mundial, que hasta temo que reuniones serán suspendidas. Porque juega. Me estoy hablando a mí, tranquilo. El Espíritu Santo nos sella, nos sella, nos asegura por toda la eternidad. ¿Está? Nos sella, nos asegura por toda la eternidad. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo escuchado palabra de verdad y habiendo creído, eso que desafinan, y habiendo creído, el Padre nos selló con su Espíritu Santo, arrabón, garantía, arras, hasta la posesión completa que adquirió. Amén. Esa es. Hay una onda salvo, siempre salvo. Eso más bien se refiere a uno que dice, decí estas 4 palabras y ya sos salvo. Hacer nomás ya lo que se te antoja, ¿verdad? Pero no apuntan a la regeneración, al nuevo nacimiento, al discipulado. Que por cierto que alguien que lo está haciendo
vive cerca del Señor y es una garantía eterna en nosotros cuando vivimos en comunión con Dios, ¿verdad? Licencia para pecar. Él se dice, no, ya está todo, haz nomás lo que quieras, ¿verdad? Creyentes en nuestra mente y perversos en nuestra conducta. El Espíritu Santo nos imparte, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, ya se va a hablar de eso, Pastor Héctor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos da amor, dice Romanos, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos da dones espirituales, Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, de profecía, ¿verdad? La palabra profética más segura, siempre la Biblia, pero guiados por Él, úsese conforme a la medida de fe, servicio en servir, enseñar en la enseñanza, exhorta en la exhortación, reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y la carta de Corintios, porque a este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro según el mismo Espíritu, fe, y a otro dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía a toda verdad, nos guía a la comprensión de la Escritura, la unción que tenemos de Dios para que sepamos todas las cosas. Ora por nosotros, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo hace guerra contra nuestra carne. Toca tu carne, estira tu piel así y acordate de todos los deseos engañosos. El Espíritu Santo hace guerra contra eso y contra el pecado a nuestro favor. Porque el deseo de la carne, eso que salta ahí fuerte, es contra el Espíritu. Pero el deseo del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieran. El Espíritu Santo nos consuela. Yo rogaré al Padre, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos conduce y nos guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nos santifica, nos da poder para testificar y para evangelizar. Hechos 1:8, recibiréis poder, ¿para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Quiera Dios que cuando pone ese sentir de ganar a otras personas para su gloria y prediquemos el Evangelio, cualquiera sea la oposición o el estado de la persona que escuche, el Espíritu Santo nos guíe, a veces con palabra de sabiduría, a veces con palabra de ciencia, te muestra cuál puede ser el problema de la gente y con mucho amor tratar de ir viendo esas cosas, pero siempre con la palabra, también orar por la persona, creer en que Dios es Dios de milagros. Si puedes tomar la mano de la persona que está al lado tuyo, Señor, te pedimos que nos ayudes en este momento, que esta lectura, este estudio que llevamos, Señor, podamos atesorarlos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.